Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Siempre será un placer saludarles y a escuchar nuestro podcast Somos Vida. Pastor, interesante el poder contagiar a la gente de alegría, contagiar a la gente de pues ese entusiasmo que nos da el Evangelio, pero sobre todo a mantenernos firmes, invitarles a eso, que se mantengan firmes a pesar de que hay momentos difíciles en nuestra vida, los va a haber, pero la palabra de Dios es muy clara. Vamos a quedarnos con la palabra de Dios y vamos a abrazarnos de esa convicción que nos da las cartas, los evangelios, mantenernos firmes. Pastor, te doy la bienvenida. Qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos, estar en otro episodio, pastor. Qué bendición es poder estar compartiendo esta palabra, ¿no? Esta palabra que nos fortalece. Dice la palabra que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, qué bendición es que podamos nosotros darnos la oportunidad de escuchar su palabra y sobre todo en esos tiempos, como dices tú, difíciles, pastor. Hoy vamos a ver un tema sorprendente que se llama manténganse firmes. Y yo creo que en estos tiempos es lo que necesitamos, pastor. Mantenernos firmes. ¿En qué o en quién? En Cristo Jesús, amén. En su palabra, en su amada iglesia, porque es ahí donde nosotros vamos a recibir fortaleza para seguir adelante, pastor. Siempre es importante tener esa firmeza de decir, yo creo en Cristo Jesús, Él está a cargo de todo. Nosotros, vaya, como pastores, pues decía yo ayer con mi hijo una plática de somos el espejo. La gente nos está viendo. La gente quizás a Jesús no lo puede ver, pero puede ver a sus líderes, puede ver a sus pastores que están entusiasmados, que traen alegría y que también tienen cargas, porque no podemos pensar que nosotros estamos libres de cargas o libres de problemas que a veces no los estás llamando y llegan solitos, ni siquiera los invitas a casa, no los invitas al trabajo, no los invitas a tu vida, y ahí están siempre ellos queriendo adentrarse a tu vida, queriéndote contar mentiras y distraerte para una sola cosa. Quiero que escuches esto. ¿Qué quieren hacer? Robarte la promesa de Dios. Siempre va a haber esa batalla, pastor, porque sabemos que así como está Cristo Jesús con nosotros, bueno, pues también hay un adversario que siempre estará como león rugiente, buscando a quien tambalear, a quien confundir y a quien quitarlo de esa firmeza. Por eso hoy la invitación es mantenerte firme. Hemos caminado 2 meses, bueno, un mes del 2025. Vamos a adentrarnos al segundo mes y a estas alturas tan iniciales así, ya mucha gente anda cascabeleando, ya mucha gente anda triste, mucha gente anda, pues digo, desesperado, y no es que te esté juzgando, pero manténganse firmes en que la promesa de Cristo se cumplirá. Amén. Como tú lo dijiste, yo creo que ahorita hay mucha gente que a lo mejor ya empezó a ir a la iglesia en 2024 y ahora está diciendo, bueno, o sea, no veo respuesta, no veo mejoría, al contrario, no, comencé el año pero mal. Entonces yo creo que a lo mejor, pues lo mejor es buscar otra ayuda, otro medio, se van de la iglesia, alejan su fe, se desaniman, pastor. Y yo creo que pues esto va a suceder, ¿no? ¿Qué va a suceder? Las malas temporadas. Esas siempre van a estar. Nosotros, pastor, somos esas plantitas que, si te fijas, ¿cuál es el propósito de una plantita? Crecer, ¿no? Y hablo de esas plantas como duraznos, manzanos, lo que sea. El propósito de esa planta es crecer y que dé fruto. Entonces, si te fijas, todas plantitas pasan por temporadas. Viene una temporada de lluvia, viene temporada de sequía, viene temporada de invierno. ¿Y qué es lo que se hace en esos momentos? Bueno, si te fijas, hay un agricultor detrás que está cuidando el riego, la plantita, que no le falte agua, cubrirla, ¿no? Del sol, ese sol fuerte en la sequía. Tiene su cuidado. Entonces, el ser humano es igual. Cuando tú te siembras en la iglesia, van a haber temporadas, pastor. Temporadas de felicidad, de gozo, de alegría, prosperidad. Pero a lo mejor va a venir una temporada de yo qué sé, sequía, ¿no? Vas a decir, caray. Bueno, mantente sembrada en la tierra fértil que es la iglesia y espera que nuestro Padre empiece a regar nuestro corazón, porque Dios es el que se encarga de cuidarnos. Tenemos líderes, pastores, hermanos, que también ellos nos cuidan con su amor, con su abrazo, con sus buenas palabras, pastor. Me encanta que en la iglesia encontremos buenos consejos, porque escuchamos a nuestros hermanos. Y aquí, bueno, en Odre Nuevo, me encanta que el consejo sea bueno, positivo. Nunca andas escuchando, ay no, mi hermano, se me hace que las cosas van a salir mal. Yo que tú, pues me voy preparando. Porque si ahorita te golpearon, te van a golpear más fuerte. No. Yo no escucho esos comentarios. Lo que escucho es, hey, Dios tiene el control, Dios nos va a ayudar. Amén. ¿Cómo nos saludamos, verdad? Cuando preguntamos, ¿cómo están?
en victoria. Amén. Eso es bien bonito porque eso te da fortaleza y esperanza de permanecer firme. Pero aquí la cuestión es, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has escuchado últimamente? Pastor, creo que estos tiempos son tiempos para que nosotros estemos firmes. Fíjate que me gusta el ejemplo que das, y ahorita que estabas hablando de ese árbol que es plantado en una tierra que está pues buena, una tierra fértil. Tú vas en carretera y no sé si a ustedes por acá en el sur del estado de Chihuahua nos toca ver pues nogales que están exageradamente plantados, muchos muy nogales. bonitos. Y vemos que todos los nogales están a la misma altura, todos los nogales están dando grandes frutos. ¿Por qué? Porque la tierra es buena. Entonces, qué hermoso es lo que acabas de decir, y yo lo quiero retomar para, decirlo, explorarlo. Muy bien. Sí, me gusta porque la iglesia es la tierra. Cuando nosotros, repito, vamos por carretera aquí en el sur del estado y vemos esos nogales, están plantados todos en una misma tierra. La tierra es la misma, se están llenando sus raíces de buena tierra. Entonces, la iglesia debe de ser esa buena Amén, tierra pastor. que te ayude a crecer. Ciertamente, como lo decías, atravesamos circunstancias difíciles, pero cuando nosotros estamos plantados en tierra buena, eso puede llegar, pero no nos va a destruir. No nos va a sacar del objetivo que ya trazó Cristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos estamos llenando. Esas raíces se están fortaleciendo. No se ven, ciertamente, pero cuando llegue el momento, vamos a decir, caray, pensé que esto me iba a destruir y no me hizo nada. Amén. ¿Por qué? Porque estoy plantado en una tierra buena, y me gusta. La tierra buena es la iglesia. Amén. Y la iglesia pues somos todos nosotros, aquellos que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Cristo y, decías ahorita, llenarnos de palabras de optimismo, llenarnos de palabras de alegría. Los evangelios en ningún momento se encuentran en un fracaso. Los evangelios sí atraviesan circunstancias difíciles, pero todos y cada uno de ellos, dijo Pablo, somos más que vencedores. Entonces no estamos tratando de motivar a la gente de un contexto barato de 5 o 20 pesos. No, estamos citando la palabra de Dios. Estamos fortalecidos, cimentados en los evangelios, pastor. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que ayudar a decir, ok, vamos a mantenernos firmes. ¿Cómo? En el evangelio. Yo leo el evangelio, yo le creo la palabra a Dios de que Él va a estar conmigo, respaldándome, y que va a traer socorro pronto, auxilio a mi vida, y voy a salir victorioso. Como hemos dicho, pastor, ¿no? Y yo creo que si has leído la palabra, o sea, Dios es el mismo ayer, amén, hoy y por siempre. Y lo será. Cuando vamos a la palabra, tú lo dices, el evangelio, vemos cómo fueron procesos, pero Dios estuvo siempre ahí. ¿Y cómo terminan esas historias? Me encanta. En victoria, pastor. Amén. Con promesas cumplidas. Amén. Vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a José, a Josué. Y todas las historias tienen sus procesos, sus clímax. Pero al final siempre termina en bendición. Amén. Eso es nosotros, eso somos nosotros. Si estamos plantados en la buena tierra, que es Cristo, que es su iglesia, ¿cómo va a ser nuestro final, pastor? Feliz, va a ser glorioso. La promesa victoria se va a cumplir. Entonces, amado, mantente firme, permanece, aguanta, resiste. Me encantó mucho reflexionar de esta manera. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pastor, y tú lo decías, vienen pensamientos a veces infértiles. Muchos. Y por eso nos alejamos, ¿no? Decimos, no, es que todavía sigo pecando, mejor me voy. Es que mi vida no se ha compuesto, mejor me voy. Es que no entiendo lo que están leyendo, no entiendo la escritura. Todos, y los voltean a ver, todos ellos sí saben, yo no. ¿Para qué leo la Biblia? Mejor me retiro. Esto no es para mí. Pero yo quiero compartir lo siguiente. Si tú estás pecando, pero vas a la iglesia, ya es una victoria. Si tú estás leyendo la Biblia, aunque no la entiendas, ya es una victoria. Si tú estás sentado en la iglesia y a lo mejor dices, es que no entiendo esto, pero estás ahí en la iglesia, estás ahí, tú vas, eres de esas personas constantes, ya hay victoria. Pastor, si estamos sentados orando, aunque no digamos nada, pero estamos sentados ahí, esperando algo de Dios, ya hay victoria. Debemos de vivir con este pensamiento. Poco a poco tu relación va a ir creciendo. Como dices tú, me gustó. Las raíces van a ir creciendo, se van a ir agrandando, van a ir poniéndose fuertes. Y cuando menos lo pensemos, vamos a hacer ese árbol grande, gordo, como dicen, ¿no? En los salmos, llenos, y vamos a dar fruto. Es bien interesante que hoy por hoy nosotros estemos sostenidos de la mano que es victoria y es la de Cristo Jesús. Amén. Y que nosotros, como dices, no estemos en lo que quizás
tenemos la razón en eso, que somos pecadores, pero ponte a pensar quién no lo es. No hay una persona ahorita en la tierra que pueda decir yo soy libre de pecado, estamos hablando de una santidad que no podemos alcanzar, por eso fue la muerte de Cristo. Así es. Y eso se lo tienes que recordar a tu mente cuando tu mente te ataque diciéndote, Dios, que vas a la iglesia, eres un perdido, eres una perdida. O sea, no, espérame, pues si por eso vino Cristo, por los perdidos, entonces está viniendo por mí. Y te voy a ser muy honesto, tarde que temprano tu vida va a cobrar un nivel diferente de pensamiento. Amén, vas a sentirte libre, los pecados van a ser vencidos, quizás caigas en otras provocaciones, pero vas madurando, vas creciendo. Y es bien importante la palabra manténganse firme, porque es una invitación. Pablo nos está diciendo, yo ya gané, yo ya me victorié, yo ya vi, ya conozco al Cristo que está con ustedes, es real, está vivo, está sentado a la derecha del Padre. El apóstol Pedro también nos lo dice, él está sentado a la derecha del Padre, y ellos son testigos de que Cristo tiene todo para que nosotros sigamos creciendo. Amén. En nuestra vida diaria. Quizás en este momento te sientes abatido, te sientes desanimado, desalentado. Lo único que resta decirte es ánimo y más ánimo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo cumple lo que promete. Y somos testigos, pastor, somos testigos de cómo nuestra iglesia ha ido creciendo. Estamos por celebrar un año de que se abrió la iglesia, en unas condiciones, pastor, muy difíciles. En unas condiciones en las que te vamos a decir, nuestra iglesia no tenía gente, no éramos una iglesia que veníamos peregrinando de otros lugares o nos robamos 500 personas, no, la verdad no se hizo eso porque no somos eso. Entonces nuestra iglesia empezó con pequeñas personas que se reunían en la sala de una casa, pastor, que era tu casa, la casa de tus papás. Fui testigo, yo estuve ahí, e incluso mi misma mente, yo venía de una iglesia abundante, una iglesia grande. Entonces, cuando logro decir, ok, entro al proyecto de Iglesia Odre Nuevo, soy llamado, acepto el llamado, acepto el pastorado, esto fue hace un año, pues yo entro y lo primero que veo es una sala con 7 personas a lo mucho, 5 o 7 personas. 7. Y yo mismo dije, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? O sea, ¿por qué hice esto? Y el mismo Señor me dice, quiero que veas cómo inicio las cosas desde abajo, desde el inicio, desde los principios, desde los cimientos. Y esto es una promesa que se me dio. La creí, la abracé, me mantuve firme y hoy, por gracia, ya estamos en un lugar donde nos visitan más de 100 personas, pastor. Entonces esto es la gracia de Dios. Y no es que nosotros seamos muy buenos, que sí lo somos, los invitamos para que vengan a nuestra iglesia. Pero ¿cuál es el punto? Que estamos, como dices tú, sostenidos de Cristo, que estamos manteniéndonos firmes. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido problemas, sí hemos tenido enfrentamientos, desafíos, pero lo más hermoso es que hemos tenido más fe que desafíos. Amén. Y yo creo que ese es el secreto, pastor. Firmes en la fe. Amén. Entonces, ¿qué hacer para mantenerme firme? Fácil, sencillo. Firme en fe. Mantente firme en la fe. Pastor, lo que estamos viendo ahorita son gloriosos. Como tú dijiste, son promesas que se han cumplido. Amén. Nuestro final, a pesar de que ha sido duro todo ese proceso, es en victoria. Pero me encanta cuando en Mateo 8:23 vemos una historia de cómo los discípulos estaban pasando por una tormenta y estaban en la barca, ¿no? Y estaban todos ellos angustiados, pero en la barca se encontraba Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ellos se asustan y les entra el miedo, que es lo que todos nosotros tenemos. Cuando la mala temporada viene, yo creo que es lo que tenemos, ¿no? Miedo, viene el miedo, se hace presente, pero no olvidemos que Jesús está adentro. Los discípulos fueron y despertaron a Jesús. Fíjate, me encanta porque Jesús estaba dormido. Él estaba a gusto, así, disfrutando. En medio de la tormenta. De la barca, en medio de la tormenta, así como que, estaba dormido. Y los discípulos pues, estaban tristes, ¿no? Yo digo que pues en su carnalidad estaban tristes, angustiados, empezaron a gritar. Aquí leemos, ¿no? Entonces, viene Jesús y les dice, porque lo levantan, y reprende al viento, ¿no? Y les dice, hombres de poca fe. Y cuando Jesús empieza a reprender el viento, llega la calma. Pastor, si algo he aprendido en mi caminar en Cristo, es de que nosotros no debemos de bajarnos de la barca. No te bajes de la barca, no salgas, no abras puertas al miedo. Porque aunque pase lo que esté pasando, lo que esté aconteciendo, si tú estás en Cristo, Dios está contigo. Amén. Está en tu vida. Y cuando Jesús se hace presente, la calma viene a tu vida. Entonces, pastor, no olvidemos que a pesar de las tormentas, de las circunstancias, debemos permanecer en fe, porque Dios está ahí. Y cuando Dios viene, Él calma la tormenta de tu vida. Ahora, es importante también, pastor,
que te subes a la barca ciertamente y no te bajas porque ahí está Cristo, pero también vamos a ver de qué tipo de gente nos estamos rodeando. Claro. Hay gente, pastor, que no ha crecido en Cristo, que no trae ni la menor intención de crecer, vienen a la iglesia, pero vienen dormidos, anestesiados, vienen con pocas ganas de realmente entregarle su corazón a Cristo, pero vienen. Y dice uno, bueno, pues bienvenido, ojalá y un día, como dices tú, pues haya victoria. Pero a veces es triste que las personas que ya hemos caminado y que hemos experimentado la gracia de Dios, el favor de Dios, que de repente por una tribulación que se nos presenta en la vida, corramos a barcas equivocadas. Cierto. Corramos a personas equivocadas. Cierto. Y que de alguna manera, bobamente, despreciemos los que realmente me pueden dar palabra de aliento. Entonces, ya eso se llama estupidez. Perdón por decirlo, pero es necesario que lo entiendas. ¿Cómo te vas a mantener firme si estás con personas que no están firmes en Cristo? Si una persona no está en firme en Cristo, ¿qué te puede dar? Firmeza no te la puede dar porque no la tiene. Nadie da lo que no tiene. Te va a pegar todo lo malo, ¿no? Nosotros sí, pues te va a dar ansiedad, te va a dar la preocupación. Es más, cuando le platiques, yo tengo un problema, déjame, abro tu corazón. Le vas a abrir algo que es muy sagrado, que solo se lo puedes abrir a Cristo. Pero bueno, digamos que se lo abres. ¿Qué te va a decir la persona si ella no está en Cristo? Cierto, te va pastor, a decir eso es muy puras cierto. culturas del mundo. Es que esto es así, yo por eso no voy a la iglesia seguido, ¿para qué tanto? Y entonces, lejos de darte aliento, te va a desalentar. Y una persona que desalienta a otra, la persona comienza a tener confusión en su cabeza. Y eso ya no es mantenerse firme. La invitación de mantenerse firme es, e incluso, saber acercarnos a las personas correctas, pastor. Así es. Siempre tenemos que tener eso en mente, en nuestro corazón. Si yo traigo una pequeña caída y me siento abatido, es más, estoy triste, casi derrotado, pero no estoy derrotado, casi. Yo tengo que llegar a esa iglesia donde es tierra buena, a que mi raíz esté en esa tierra buena y acercarme a escuchar la palabra de Dios de parte de los pastores. Porque, como dices tú, en Iglesia Odre Nuevo siempre estamos inspirando, siempre estamos motivando. Aquí no venimos a hablar cosas bobas, a que tú pierdas el tiempo, no. Yo te puedo asegurar que aquí se afianza tu fe. Amén. Sí venimos a cambiar. Bueno, venimos a dejar que Dios cambie Nuestras vidas. Sí, y yo creo Amén. que la barca de Odre Nuevo, o sea, no es por hablar de nuestra iglesia, pero yo sé No, que hay sí, muchas hay que iglesias. hablar, hay que hablar. Ya, claro, hay muchas iglesias, lo sé. Y tal vez todas están en este pensar, pero Odre Nuevo, es esa barca que va hacia adelante, a pesar de la tormenta, pastor. A pesar de que Amén. a veces pase Amén. esto, ¿no? Amén. Que estemos con el miedo y temor, pero si algo sabemos es que cuando tenemos ese momento de miedo, volteamos a Cristo. Señor, está pasando esto, ¿no? Aunque a veces el Señor diga, hombre, poca fe, ¿qué te pasa? Y aquí estoy contigo. Ya sé. Pero ¿sabes qué me gusta? Antes de esto, pastor, no fue la única barca. Salieron varias barcas. Pero cuando vieron los cielos, dicen la palabra, que muchas barcas Se terminaron regresaron. regresándose. Y no llegaron a No, donde iba a pasar gloria. un milagro glorioso. Más adelante lo vemos. Entonces, qué bendición es que tu iglesia, que tú estés rodeado de esa gente que a pesar de la situación siempre estén caminando hacia adelante. Amén. Confiados en Dios. Entonces, yo abrazo eso, pastor. Hay que rodearnos de buenos pensamientos, de buenas gentes. Y sobre todo, hay que permanecer en la iglesia firmes en la fe, porque sabemos que Dios ya nos dio la victoria. Sí, así es. Y tenemos que ser personas que van creciendo, que van madurando y que van entendiendo el significado Amén. de mantente firme. Sí. Entonces, qué bendición cuando nosotros ya nos mantenemos firmes. Ahorita dabas a conocer el evangelio donde Jesús está dormido. ¿Y por qué estaba dormido Jesús? ¿Por qué Jesús en medio de la tormenta? Pues porque él confiaba en su Padre. Así es. Él sabía que su Padre no le iba a permitir pasar por Que no nada iba a fallar. malo, que no le iba a fallar. Y nosotros que, bueno, los discípulos que representan esa esencia humana, eso es lo que Dios viene a cambiar, hermanos. Dios viene a cambiarnos nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe, porque así es como llegamos a la iglesia. Llegamos dudando, hablas de cualquier cosa y la gente está a la defensiva. Cierto. Pero cuando pasa el tiempo y Dios te permite que tú abras tu corazón a la tierra fértil de la iglesia, entonces tus pensamientos son cambiados. Y entonces tú ya eres una persona que ya sabe mantenerse firme y sabe que esas pequeñas dificultades no le van a hacer nada a tu vida, porque hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa de Dios es victoria. Eso que estás Y lo diciendo es hemos el palpado. fruto, ¿eh? Amén. Somos esos árboles y me encanta. Porque lo que tú estás diciendo es el fruto, Amén. es la ganancia Sí. que vamos a tener. ¿Y quién se goza de eso? Los demás, ¿verdad? Amén. O sea, ¿por qué? Porque ya puedo ser útil al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien
alguien logra verme, que Dios va a permitir que nos vean, se van a acercar a decir, hermano, verlo me motiva, Claro. el verlo me da inspiración, gracias por su vida. Entonces comienzas tú a decir, wow, estoy dando fruto y ni cuenta me había dado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es bueno y Dios va a hacer obras maravillosas en tu vida. Amén. Para que también otros se gocen de eso. Y algo que quedó claro en este domingo pasado fue para la gloria de Dios, pastor. Amén. Vivimos para la gloria de Dios. Así Tenemos que entender que nos mantenemos firmes porque al final Dios nos dará un excelente resultado, no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Y eso es bien importante. No, y cuando estamos en la gloria de Dios, nuestra vida se vuelve gloriosa. Amén. Automáticamente. Amén. Entonces, nos conviene estar aquí. Amados, se nos terminó el tiempo. Estamos contentos, felices de poder compartir estos temas con ustedes. No se vayan, nos veremos en el próximo episodio, pastor. Sí, no, igual que se vayan, pues ya nos vamos también nosotros. Sí, pero... sí, cierto. Sí, pero es estamos contentos, pastor. No se vayan de Dios. Ya es una muy buena invitación. No se vayan de Dios. Y fíjate que suena interesante. No te vayas de Dios. Es una invitación excelente, ¿eh? Sí, claro. Porque fuera de Dios, caray, hay muerte, hay peligro, hay todo lo malo que te pueda estar sucediendo. Él es presa fácil. Sí, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien confundir, a quien devorar. Pero bueno, estaremos ya en otro tema en el próximo podcast. Como siempre, un verdadero placer saludarles. Esto es Somos Vida Podcast. Dios les bendiga más.